Eh, Se llama la escala de Alvarado. No me acordé. Doctor, que si por favor puede aceptar a los compañeros que están en sala de espera. Mira que no me ha salido todavía nadie en sala de espera. Sí, es que están escribiendo por el grupo que por favor los acepte, pero pues ya les digo. Sí, pero entonces dile que me esperen porque todavía acá no sale nadie en sala de espera. Listo, Apenas salgan en sala de espera, de una vez los admito, pero todavía no ha salido ninguno. listo, listo, doctor. ¿Quién es Joan Valencia? Joan Valencia, me suena. No sé, pero le está. Ah, Joan. ¿Joan? Joan Valencia. ¿Joan Camilo, no es? Sí. No, pues Joan Camilo estaba con Camilo. Camilo Gómez, mentira, no. Valencia, ¿no? Sí. Pero no sé cuál es. Espérate que yo. Uy, voy a conectarme. Tengo como problemas con el computador, está como súper lento porque no había visto los participantes y me conecté del celular y ahí sí ya aparecieron. ¿Ahí me escuchan bien, muchachos? Sí, doctor. Perfecto, bueno. Les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras y que se presenten, me cuenten cómo es su nombre completo, de dónde vienen, cuáles son las expectativas que tienen con respecto al semestre. Y posteriormente le vamos a dar paso a la primera parte de semiología abdominal, que la vamos a ver el día de hoy. La segunda parte la veremos el día viernes y yo creo que el sábado vamos a hacer práctica en el hospital. ¿Listo? De antemano, Doctor, una pues un pregunta. placer, señor. Pues con respecto a las prácticas, tengo yo entendido que si no ha salido el ARL no podemos hacerla, ¿no? Ok, entonces si no salen de aquí el sábado, pues no hacemos prácticas el sábado y vamos a... ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, entonces empecemos con Yanko.
soy de la ciudad de Pasto, Nariño. Actualmente estoy por la universidad. Mis expectativas con este semestre son aprender mucho, eh, ya que de esta manera puedo destacarme y poder hacer lo que se puede, bueno, aprender mucho de esa manera, poder saber más sobre mis pacientes, saber, eh, mm, ya solamente eso, los nervios. Tranquilo, no hay problema. Bueno. Vamos con Juli. Juli Márquez. Presente, dame un Dale. segundo. Problemas de internet, entonces estoy solucionando. Vamos con Alexandra Ramos. Hola, profe. Mi nombre, bueno, es Tania Alexandra Ramos. Soy de un pueblo de Nariño, de Cumpar, y pues las expectativas que tengo con la materia es que pues podamos aprender mucho y que también pues tengamos como esa confianza con usted para pues si de pronto tenemos alguna duda, usted pues nos la pueda aclarar. Gracias. Gus. Pues buenas tardes, profe. Soy Gustavo Giraldo. Tengo 23 años. Pues nací en Bogotá, pero pues me he criado literal toda la vida aquí en Cali. Y nada, pues mis expectativas con el curso es aprender y tratar de absorber todo el conocimiento que sea posible. Perfecto, gracias, Gustavo. Johan. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Joan, tengo 24 años. Vengo de la ciudad de Tumaco, Nariño. Y mis expectativas pues, para este semestre, la verdad es adquirir todo el conocimiento posible. Muchas gracias. Perfecto, Johan. Kevin. Profe, ¿sí me veo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me veo? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Kevin Lozano y pues mis expectativas para el curso pues reforzar lo que ya he aprendido pues anteriormente, ¿no? Y obviamente aprender nuevos conceptos y pues eso básicamente, profe, y pues dar lo mejor de mí mismo. Perfecto, Kevin. Bienvenido. Laura. Hola, profe. Buenas tardes. Mi nombre es Laura Gabriela Rodríguez. Yo tengo 27 años, soy aquí de la ciudad de Cali. Y mi expectativa para este curso es pues, reforzar y profundizar más en los temas que nos hace falta enseñar guiados. Perfecto. Muchas gracias. Natalie. Buenas tardes, ¿ahí se me escucha bien? Pero soy más niña. Sí, perfecto. Ok, mi nombre es Natalie Quiroga, soy de la ciudad de Cali y las expectativas que tengo para este curso es pues primero aprobarlo y pues en segundo lugar aprobarlo como una buena manera donde pueda entender y donde pueda pues profundizar bastantes conceptos que aún pues, nos hacen falta. Gracias. Perfecto. María del Mar, bienvenida, Natalia. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es María del Mar Hernández, soy de Cali y mis expectativas son aprender mucho y resolver muchas dudas que tengo.
Gracias, María del Mar. Juli Márquez, ¿ya lograste? No sé si me viene. Pues, no sé si de pronto es mi internet, pero te escuchó como entrecortado. Es el mío, profe. Estoy tratando de arreglarlo. Está bien, tranquila, no hay problema. Bueno, Samuel. Buenas tardes, mi nombre es Samuel Pucuna, soy de la ciudad de Cali, tengo 20 años y pues nada, las expectativas para aprender lo máximo posible, pues reforzar los temas que de pronto quedamos con los anteriores semestres. ¿Qué me hace falta que no he llamado? Yo, profe, de Juliet Palacios. Dale. Bueno, hola, mi nombre es Juliet, tengo 22 años, soy del departamento del Guainía y pues mi meta con este curso es poder profundizar los temas de este semestre y reforzar los temas también del semestre pasado. ¿Alguien más me falta que no haya llamado? Profe, yo, María Alejandra Marín. Dale, Aleja. Soy de aquí de Cali, pues de toda mi vida, y las expectativas que tengo con el curso, las de siempre, aprender y pues tener un poquito más conocimientos que los que adquirí el semestre pasado. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Valeria García Buitrago, tengo 19 años. Expectativas, reforzar mis conocimientos y adquirir nuevos conocimientos que hagan de mí una mejor persona y pues en el futuro una mejor doctora. Muy bien, Valeria. Muchas gracias. ¿Quién me falta? Buenas tardes, mi nombre es Nicole. Tengo 22 años, soy del Huila y mis expectativas pues son ampliar más mis conocimientos, profundizarlos. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué más nos hace falta? ¿Todos completos? Bueno, si no nos hace falta nadie más, regálenme en un momento que les voy a enviar algo que vamos a hacer. En este momento les voy a enviar un link por esta plataforma de Zoom para que por favor ingresen y lo desarrollen. Este link los va a llevar a un pequeño quiz de terminología médica para evaluar sus conocimientos acerca de terminología médica. Van a tener a partir de ahora 15 minutos para desarrollar completamente el quiz y en 15 minutos cierro la plataforma para las respuestas. Posteriormente a desarrollamos el quiz y empezamos con la primera parte de semiología abdominal. ¿Listo? Pero dice que pues yo me metí y me aparece que no se aceptan más respuestas. Ya, dame un segundo, yo miro qué pasa.
Ingresen por favor a este otro. Indican por favor si lo pueden abrir. Sí, sí, se puede abrir. Perfecto. Entonces, arranquen por favor.
¿Listo, chicos? ¿Terminaron? No. Ya casi, profe. Yo tuve un problema con el internet y se me borró todo. Al recargar la página se me borró todo. Bueno, ya casi se van a cumplir los 15 minutos para que, por favor, no te apures, Valeria.
¿Listo, chicos? Bueno, en este momento les voy a pedir por favor que envíen sus respuestas. Voy a cerrar en este momento la plataforma. Hasta este momento recibo respuestas. ¿Listo? Entonces, las preguntas están aleatorias, entonces la que vaya leyendo y contestando, pues puede que no vaya en el orden en el que la contestaron, pero para que tengan en cuenta por favor los significados de cada una. La autoliquia es la salida del líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo. Afta es una úlcera oral. Síncope es pérdida del tono postural asociado a pérdida de la conciencia, usualmente de causas cardiogénicas. Presíncope es una pérdida del tono postural sin pérdida de la conciencia, usualmente también debido a causas metabólicas. Singulto es lo mismo que hipo. Asialia es que no produce saliva. Pica es que come objetos inanimados como tierra, como cartón, con el propósito de demostrar un déficit nutricional, usualmente asociado a déficit de hierro. Amaurosis es ceguera momentánea. Disquetia, dolor durante la defecación. Lipotimia es oscurecimiento
la vista, astenia es debilidad, narcolepsia, un sueño inmediato o dormirse de manera inmediata, sinusorragia es sangrado genital después de las relaciones sexuales. Defina la siguiente imagen, una imagen que muestra una ampolla grandísima, esa es una fliptena. La otra imagen en donde está una chica con unos punticos rojos sobre la cara, son petequias. Hipospermia es disminución de la cantidad de semen, de la producción de semen. Estranguria es orina gota a gota. La otra imagen donde están unas encías sangrando se denomina gingivorragia. Bradilalia es disminución en la producción idioverbal o hablar muy lento. Ausencias es un tipo de conmoción que se caracteriza por pérdida de la conciencia sin pérdida del tono postural. Simplemente el paciente parece que se ausentara. Otra imagen que son como unas vesículas pequeñitas, unas ampollitas pequeñitas, como su nombre lo dirige al comienzo, se denominan vesículas. Mastodinia es dolor en las mamas. Trepopnea es dificultad respiratoria en el decúbito. Bradisiquia, una lentitud para pensar. Excitancia es vacilación en el momento de orinar. Ageusia es ausencia del gusto. Macroglosia es aumento en el tamaño de la lengua. Epífora es lagrimeo. Otra imagen que parece como un barrito, ¿sí? Que haga de cuenta como un barrito, a eso se le denomina pústula. Y esas eran todas las respuestas del quiz de terminología médica. Parte de lo que les voy a hacer mucho énfasis durante el semestre, ya se van a dar cuenta que es terminología médica. Y en los parciales prácticos, la doctora Carolina y yo preguntamos mucha terminología médica, entonces les recomiendo por favor que refuercen muchísimo esa parte. ¿Listo? En este momento vamos a empezar con el módulo de abdominal. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor me la colocan en el chat de Zoom y la resolvemos al final de cada intervención. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro los términos médicos que acabamos de ver? Sí, señor. Profe, a mí no me quedó claro la definición de excitancia, la verdad no tenía idea, primera vez que la escucho. Y ahorita que la explicó no la entendí. ¿Cuál? ¿Excitancia? Ajá. Excitancia es cuando usted se para a orinar y vacila para poder que arranque el chorro. Okay. Así como cuando uno tiene muchas ganas de orinar y se para a orinar o se sienta a orinar y se le demora mucho en salir el chorro, como que vacila el chorro para sacar, eso es excitancia. Okay. El sinónimo de excitancia es vacilación y es un... ¿Claro, Gustavo? Sí, profe, el sinónimo que dijo, perdón, es que se entrecortó. Vacilación. Ok. Vale. Con lo que es semiología del sistema digestivo. Y para hablar de la semiología del sistema digestivo, tenemos primero que conocer la anatomía del sistema digestivo. Y recuerden que dentro de la anatomía del sistema digestivo, pues empieza a nivel de la cavidad oral y termina a nivel del ano propiamente con la expulsión de las heces. Y consta de la cavidad oral, de la lengua, las glándulas sublinguales, que básicamente son productoras de saliva, las glándulas submaxilares, pues que también ayudan o contribuyen a la producción de saliva, la glándula parótida, que básicamente es una glándula endocrina, que pues tiene función exocrina básicamente, la faringe, luego viene la laringe, posteriormente el esófago, luego viene el estómago, ¿sí? Posterior al estómago, se conecta con el píloro, con el píloro, posteriormente el duodeno. Al lado de toda esta estructura está el hígado, por detrás del hígado está el páncreas, luego viene el intestino delgado, ¿sí? Y por último viene lo que es el colon, el recto y al finalizar el ano. Y que
Dentro de las funciones que tiene todo este sistema digestivo está la ingestión, que es comer propiamente o deglutir alimentos, la digestión, que es el proceso que hace el estómago para degradar estos alimentos, la absorción, que es el proceso que hace el intestino delgado para poder llegar a absorber los nutrientes, la asimilación, que es propiamente ya viene la defecación, que es la salida de material que no nos sirve como parte nutricional. Entonces, nos vamos a concentrar más que todo en la parte de la cavidad abdominal, que es la que nos interesa, digamos, más conocer con respecto a la semiología gastrointestinal. Entonces, la cavidad abdominal contiene peritoneo, el peritoneo básicamente es una membrana serosa que delimita la cavidad abdominal. ¿De qué es una barrera protectora? De los órganos intraperitoneales, como todos los que acabamos de ver. Básicamente el peritoneo es una tela que coge y envuelve todo esto, ¿sí? Protegiéndola de noxas externas. Tiene dos pliegues peritoneales, uno que se llama epiplón mayor y otro que se llama epiplón menor, y el mesenterio, que cubre el intestino y fija todos los órganos de la pared abdominal a nivel de la pared posterior. El estómago, ¿sí?, es una bolsa en forma de gaita, como lo pueden llegar a ver acá, ¿sí?, que es una parte importante del sistema digestivo donde se completa la digestión mecánica y continúa la digestión química. ¿Sí? Recuerden que la digestión mecánica la hacemos por medio de la cavidad oral, con los músculos de la masticación y nuestros dientes, mascando o masticando y luego deglutiendo los alimentos, y esa básicamente la digestión mecánica, que es la que llega propiamente al estómago. Pero dentro del estómago recuerden que hay varios componentes que secretan las células del estómago, como es el ácido clorhídrico, y estas se encargan de hacer toda la digestión propiamente química. El bolo alimenticio se transforma en una papilla, que es como una masa, y a eso le denominamos quimo, ¿sí? Y posteriormente al estómago encontramos el esfínter pilórico, que también es denominado píloro, que regula el vaciado gástrico, es decir, él se encarga de pasar la comida que llega aquí al estómago, ¿sí?, a través del píloro pasa para trasladarse al duodeno. El estómago contiene 4 tipos de células, ¿sí? Están las células principales, las parietales, las células mucosas y las células G. Y cada una de estas células tiene funciones completamente diferentes. Por ejemplo, las principales son las que van a producir pepsinógeno y ácido clorhídrico, que ambos se unen y forman la pepsina, que ayuda a toda la parte de la digestión. Pero esas células principales también producen una enzima que se llama la lipasa gástrica, y la lipasa gástrica tiene una función principal y es degradar las grasas, ¿sí? Cuando uno come, por ejemplo, alguna grasa, uno y posteriormente defeca, ¿sí?, uno ve que en la materia fecal no hay grasa. ¿Pero por qué no hay grasa? Porque la lipasa gástrica es la que se encarga de emulsionar o de degradar esas grasas. Bueno, hay células parietales, que son las que producen propiamente el ácido clorhídrico, que es el que ayuda directamente con la digestión química. Las células mucosas básicamente son las que producen moco a nivel gástrico, y las células G producen gastrina, que es la que se encarga de estimular la secreción de ácido clorhídrico. Posteriormente viene el intestino delgado, que es donde ocurre ¿qué? Básicamente ocurre la digestión enzimática y la absorción. Y básicamente es un tubo aproximadamente de 7 metros de longitud, ¿sí?, por 2.5 centímetros de diámetro. Digo aproximadamente porque no en todas las personas mide 7 centímetros. Pueden llegar a haber personas que por el tamaño o su estatura puedan llegar a medir más o puedan llegar a medir menos, ¿sí?, dependiendo ¿se acuerdan cómo se llama
dentro del examen físico cuando una persona es muy alta o es muy bajita. Longilíneo y brevilíneo. Sí, correcto. Pero a eso se le llama hábito corporal. Dependiendo del hábito corporal, asimismo, puede llegar a ser más largo o menos largo. Viene y se divide en 3 porciones. La porción proximal se llama el duodeno, que es esta que encontramos acá. Posteriormente viene el yeyuno, que es la parte media, y finalmente encontramos el ileón, que es el que se encarga de unir el intestino delgado con el intestino grueso. Y básicamente la función de estos es la absorción de iones, grasas, monosacáridos, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles y liposolubles, que son básicamente las que se absorben a nivel del yeyuno. La digestión química, ¿sí?, pues básicamente es una conjunción o una unión de la bilis y el jugo pancreático, que van y se vierten al duodeno a través de la ampolla de váter, y aquí se mezclan con el quimo, que recuerden que el quimo es pues ya propiamente lo que hemos comido, pero bajo la ingestión de varias enzimas gástricas. Y las glándulas intestinales secretan jugo intestinal. Aquí, como lo podemos llegar a ver en esta fotografía, miren que está la vesícula biliar, ¿sí? Y de la vesícula biliar va a salir lo que es la bilis. De esa vesícula biliar sale la bilis por medio del conducto cístico, como lo ven acá, ¿sí? Del hígado sale el conducto hepático común y se une con el cístico. Aquí se hace una mezcla de bilis y van saliendo por el conducto biliar, el conducto biliar propiamente, y de el páncreas sale un pequeño conducto que se llama conducto pancreático, que van y estos dos al final se unen y sacan todas esas enzimas a través del esfínter de Oddi. Posteriormente viene el intestino grueso, que básicamente es mucho más corto que el intestino delgado, mide aproximadamente 1.5 metros de largo y puede llegar a tener un diámetro hasta de 6.5 centímetros de diámetro, y básicamente la principal función de este es la absorción de agua e iones inorgánicos. Se forman y además se eliminan las heces, ¿sí? Y una de las características importantes de este intestino grueso es que contiene flora bacteriana que se va a encargar de fermentar los residuos no digeridos. Además tiene otra función y es sintetizar vitaminas K y vitamina D, es decir que tiene una función bastante importante. Y lo componen varias partes, como lo muestra. Por acá viene el ileón, se conecta con el colon. A esta parte más proximal se le denomina ciego. Esta partecita que parece una colita se denomina apéndice. Posteriormente empieza el colon ascendente, luego viene el colon transverso, luego baja el colon descendente. Al finalizar del colon descendente, toda esta parte final del colon descendente le denominamos sigmoides. Posteriormente viene el recto y por último viene el ano. Las heces fecales es algo que tenemos que conocer también, ¿sí? Porque estas básicamente van a ser formadas por restos de alimentos no absorbidos, ¿sí?, como es la celulosa, las células del epitelio y las bacterias intestinales. Estas van a presentar un olor característico y ese olor característico es dado por fermentación proteica, ¿sí? Entre más proteínas sean fermentadas, pues más mal olor van a tener las heces fecales. Y su forma depende del tiempo que permanezcan en el colon. Si las heces fecales no se demoran nada en el colon, ellas van a salir líquidas, pero si se demoran 4 o 5 días en salir, esas heces fecales van a salir como unas piedritas. ¿Por qué? Por esta función del colon, que es la absorción de agua. Entonces, si pasan rápidamente, el colon no alcanza a absorber agua y pasan líquidas, pero si se quedan muchos días ahí, pues el colon lo que hace es absorber toda el agua de esas deposiciones y las va convirtiendo en heces duras.
¿Cómo se denominan las heces duras a nivel gastrointestinal? Se llaman heces caprinas, que son heces duras propiamente. La regulación del proceso digestivo y la inervación del mismo se hace por medio de dos vías, una vía nerviosa intrínseca y otra vía nerviosa extrínseca. La nerviosa intrínseca, pues básicamente la compone el plexo mientérico de Auerbach y Meissner, que regulan la actividad del músculo liso, las glándulas secretoras propiamente de moco y el flujo sanguíneo local. Mientras de la regulación nerviosa extrínseca la van a componer dos tipos de fibras, unas parasimpáticas eferentes y otras preganglionares. Las parasimpáticas eferentes son las que vienen mediadas por los nervios craneales 7, 9 y 10. Recuerden que el par craneal 7 es también denominado nervio facial, el 9 lo denominamos glosofaringeo y el 10 lo denominamos vago, que activan o inhiben la función digestiva por medio de hormonas. Y las fibras preganglionares, que son las que inervan la boca, las glándulas salivales, el estómago, la vesícula, el páncreas, y que activan básicamente toda esa función digestiva. La regulación digestiva mediante hormonas se da por múltiples hormonas. Miren que la parte digestiva maneja muchas hormonas, empezando por la gastrina, que básicamente aumenta la secreción de ácido clorhídrico. La secretina es la que estimula la secreción de jugo pancreático. La colecistoquinina, que es la que hace el estímulo de vaciamiento de la vesícula biliar. Luego viene el péptido inhibidor vasoactivo, ¿sí? Que básicamente es el que inhibe la vasoactividad del colon o el sistema digestivo, perdón. El péptido inhibidor gástrico, que es el que actúa a nivel del estómago. La motilina, que es la que aumenta la movilidad gástrica o la motilidad gástrica. La somatostatina, que es la que inhibe la secreción de insulina y de glucagón a nivel hepático y pancreático. La histamina, que básicamente actúa como un vasodilatador, y la serotonina, que básicamente es la que regula el apetito e inhibe la gastrina a nivel gástrico. Luego viene el hígado, que también debemos de conocer bastante de él, y es el órgano más voluminoso de todo el cuerpo humano. ¿Sí? Pesa aproximadamente 1,5 kilos en pacientes post-mortem, es decir, en aquel paciente que ya murió, pero puede llegar a pesar hasta 1,8 o 1,9 kilos en pacientes que están vivos. ¿Por qué? Porque es un órgano que es muy vascularizado y puede llegar a albergar gran cantidad de sangre. Entonces, si ya el paciente falleció, pues sale la sangre del hígado y puede llegar a medir hasta pesar hasta menos, pero si el paciente está vivo y está muy vascularizado ese hígado, pues puede llegar a pesar hasta casi 2 kilos. Contiene 4 lóbulos y lobulillos, ¿sí? Y lo componen por células hepáticas que se denominan hepatocitos y una vena central. La rama de la vena porta, ¿sí? Es la que drena lo que es toda la circulación hepática propiamente, y tiene una arteria hepática que es la que irriga propiamente todo el hígado, y tiene también unos conductos biliares que son los que se encargan de sacar la bilis que se produce a este nivel. Las células hepáticas secretan bilis también, y esa bilis se va y se almacena a nivel de la vesícula biliar. Y se drena esa bilis por medio del conducto colédoco, que más adelante cuando veamos patología gastrointestinal se van a dar cuenta que si en algún momento se llega a obstruir ese colédoco, puede llegar a producir una coledocolitiasis, que es una enfermedad con una morbilidad bastante importante en los pacientes que la padecen. Es el órgano central del metabolismo además y contribuye al mantenimiento de la homeostasis de todo nuestro cuerpo. Me falta un poquito de picante. Tiene muchas funciones, miren que actúa a nivel del metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, pero también puede llegar a convertir la glucosa en glucógeno. También usa el colesterol para formar
sales biliares, sintetiza proteínas, hace parte de la formación de glucosa como es la gluconeogénesis, almacena vitaminas y hierro, detoxifica las sustancias potencialmente letales cuando, por ejemplo, nos exponemos a venenos, ¿sí? El hígado es el que se encarga de intentar detoxificar el cuerpo de estas sustancias, ayuda en la conjugación y en la excreción de esteroides. Sí, recuerden que parte de las funciones del hígado es regular las hormonas que tenemos en el cuerpo humano. Teniendo en cuenta si es un hombre, pues va a intentar conjugar y hacer excreción de hormonas como la testosterona, y si es en la mujer, los estrógenos, los progestágenos también van a ir a este nivel. La producción de protrombina y fibrinógeno, que son sustancias que ayudan en la hemostasis sanguínea propiamente y la excreción de bilis. Entonces, miren que tienen en realidad muchas funciones: detoxificar, degradar alcohol, formar bilis, sintetizar factores de coagulación, sintetizar proteínas, producir cuerpos cetónicos por medio de gluconeogénesis y ayudar al metabolismo de los carbohidratos. Luego viene la vesícula biliar, que recuerden que es un órgano saxiforme, es decir, como en forma de pera. Concentra y almacena bilis, que está compuesta pues, de colesterol y pigmentos biliares. Responde a la colecistocinina, que básicamente es la que activa o va y da la función a la vesícula biliar de drenar bilis propiamente al conducto cístico. Posteriormente pasa por el colédoco y por último pasa al duodeno por medio de la ampolla de Wagner. Además ayuda a alcalinizar el pH, ¿sí? Y emulsionar las grasas para una mejor absorción. Esta es la vesícula biliar, que su principal función es contener o almacenar la bilis, ¿sí? Esta tiene un conducto de drenaje que se llama el conducto cístico, ¿sí? Este conducto cístico se une a este conducto, que es el conducto hepático común. Estos dos se unen y forman el conducto biliar común, y estos drenan a través de esta ampolla que se llama la ampolla de Wagner. Y este es el páncreas, ¿sí? Que vamos a hablar a continuación de él, que básicamente tiene un conducto pancreático, ¿sí? Que también se une con el conducto biliar común y drena todas sus enzimas a través de la ampolla de Wagner. Recuerden que el páncreas es un órgano situado a nivel retroperitoneal, está por detrás del estómago y contiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Acá está la primera porción, es la cabeza, el cuerpo es este de acá, y la más delgadita es denominada la cola del páncreas. Y tiene dos tipos de funciones: una función exocrina, que es la que se encarga de producir jugos digestivos que degradan grasas, proteínas y carbohidratos, y una función endocrina, que es la que se va a encargar de producir la insulina, ¿sí? Que es una de las principales hormonas anabolizantes. Tienen que tener en cuenta eso. La insulina no solamente es la que se encarga de degradar la glucosa de tu cuerpo, sino que es también una hormona anabolizante que ayuda con el metabolismo muscular. Luego viene el vaso, que es un órgano localizado en el hipocondrio izquierdo. Más adelante vamos a ver cómo se divide el estómago, el abdomen, perdón, y que se divide en hipocondrio derecho, que es donde encontramos el vaso, el epigastro, que es también denominado, o coloquialmente lo llamamos como boca del estómago, y el hipocondrio izquierdo, que es donde alberga el vaso propiamente. Tiene dos componentes importantes. Uno es la pulpa blanca y otro es la pulpa roja. La pulpa blanca, pues básicamente es tejido linfático, ¿sí? Que tiene un gran componente del sistema retículo endotelial que produce linfocitos y monocitos, y básicamente este es el que nos va a ayudar con la respuesta inmunológica. Aquellos pacientes que por distintas enfermedades, como una anemia de células falciformes o un traumatismo porque iban, digamos, en un carro o en un vehículo y se
golpearon el vaso y lo dañaron y le hacen la esplenectomía o le sacan el vaso, esos pacientes quedan con déficits inmunológicos. ¿Por qué? Porque el vaso también se encarga de producir linfocitos y monocitos, que son células que van y pelean por nosotros con infecciones de distinto tipo. Y está la otra parte, que es la pulpa roja, que contiene una gran red capilar, es uno de los órganos que más alberga sangre en el cuerpo humano, ¿sí? Y tiene además un sistema venoso sinusal que permite almacenamiento y liberación de sangre. Y lo otro es que una de las funciones de este vaso es destruir los glóbulos rojos anormales, ¿sí? Sirve como colador o como filtro más bien, de esas células sanguíneas que ya no están buenas, como son plaquetas que ya están muy viejitas. Recuerden que las células sanguíneas se demoran más o menos de 90 a 120 días en el cuerpo humano, y una de las funciones del vaso es intentar destruir aquellas células que ya estén viejitas. Este básicamente es el vaso, que contiene un ligamento gastroesplénico, que es el ligamento que sostiene propiamente al vaso. La cara visceral, que es la que colinda con toda la parte de las vísceras abdominales. El ilio del vaso, que básicamente es la entrada por donde llegan toda la circulación o sale la circulación del vaso. Y se compone por la arteria y venas esplénicas, que son las que irrigan o drenan la sangre del vaso. Tiene una cara diafragmática, que es la más superior, que es la que colinda con el diafragma, que es uno de los músculos más importantes de la respiración. Tiene un polo posterior, que colinda con la parte de la espalda. Tiene un margen inferior y un polo anterior, que es el que colinda con la parte más anterior, propiamente del abdomen. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿O todos se acordaban? ¿Hasta aquí, chicos, alguna pregunta o alguna duda del repaso de anatomía que vimos y algo de fisiología? Yo, profe, entonces, ¿cuál es el que almacena más sangre? ¿El vaso o el hígado? El vaso. El vaso. O sea, el que puede sostener más sangre. Claro, el vaso. Lo que pasa es que el vaso, para el tamaño que tiene, alberga una mayor cantidad de sangre. El hígado es un órgano más grande que el vaso, ¿sí? Pero no es que contenga más sangre que el vaso, ¿sí me entiendes? Sino que el peso, pues porque es una estructura un poco más sólida, ¿sí? No solamente conduce sangre, sino que también conduce toda la parte de la bilis, del líquido biliar, de todas las enzimas que producen los hepatocitos. Entonces, por eso es más grande. Pero quien lleva más sangre o contiene más sangre es el vaso, proporcionalmente al tamaño. Gracias, profe. Vale, María. Más o menos cómo era a grandes rasgos la anatomía del sistema digestivo y fisiología del sistema digestivo. ¿O se me quedaron dormidos? ¿Ah? No, profe, pues nos acordábamos, pero pues tal vez no de completamente todo, pero de lo básico. Y otra cosa, profe, cuando David Urbano me escribió que él estaba era con el profesor Díaz, con el doctor Díaz. Ah. Que no entendía por qué salía con usted. Ve, tan raro. Me salía mi lista, pero bueno, ya lo quito. Sí, y ayer dieron otra información nueva donde estaban mostrando pues a mí no me apareció al principio el nombre. ¿Una pregunta? Entonces, sí, dime, la anamnesis, ¿sí? Que recuerden que todo esto, pues la recopila. Profe, una pregunta. Si tenemos en cuenta que la pulpa blanca del vaso ayuda a la respuesta inmunológica, ¿la pulpa roja se encargaría, además de la destrucción de plaquetas? ¿De qué más se encargaría, perdón? A la destrucción de las plaquetas. Ok, dale, gracias. Vale. Recopilación de
todos los síntomas que me puede llegar a decir el paciente, toda la información que yo puedo llegar a coger de ese paciente. Uno de los síntomas más importantes que se asocian con patología gastrointestinal se denomina dolor abdominal, y que ese dolor abdominal puede llegar a provenir de una víscera hueca o de una obstrucción de una de las vísceras huecas o de una víscera propiamente sólida como es el vaso o el hígado, o de las cápsulas y las membranas que recubren algunos de los órganos propiamente del sistema digestivo. Entonces recuerden que la función de las vísceras huecas es almacenar y transportar el kilo a través de ondas peristálticas. La obstrucción básicamente es una de las causas de dolor abdominal que se genera por distensión propiamente del sistema digestivo a nivel de alguna de las vísceras huecas. La víscera sólida, el parénquima de la víscera sólida es insensible, o sea, si yo tengo una lesión a nivel hepático, a mí no me va a ocasionar dolor el yo tener la lesión sobre el hígado. A mí lo que me va a doler es la distensión de la cápsula que envuelve el hígado, que esta sí es dolorosa, como lo muestro en el otro ítem. Usualmente esas cápsulas y membranas son dolorosas y se vuelven dolorosos propiamente por distensión de la misma o por inflamación, que es caracterizada por eritema, edema, calor, rubor propiamente de la cápsula, o por infecciones o por isquemia. El dolor abdominal, ¿sí? Cuando nos encontramos con un paciente con dolor abdominal, tenemos que evaluar el ALICIA, que digamos es aparición, localización, intensidad, características del dolor, la irradiación o la referencia y los asociados. Y cuando yo hablo de dolor abdominal, tengo que hacer un especial énfasis en la referencia o la irradiación. ¿Por qué? Porque si yo tengo lesiones a nivel del diafragma, el dolor se me puede llegar a referir a nivel del hombro, ¿sí? Si yo tengo lesiones a nivel del corazón, el corazón puede llegarme a dar dolores irradiados al epigastrio, a este nivel. Si yo tengo lesiones a nivel del tórax, del corazón, puede llegar a darme dolores a nivel del tórax inferior, como lo muestra esta imagen. Si yo tengo lesiones a nivel del páncreas o del apéndice, como una pancreatitis o una apendicitis, ese dolor me puede llegar a dar a nivel periumbilical. Si el dolor me lo genera un cálculo a nivel del uréter o una lesión a nivel crural, pues ese dolor puede llegarse a referir al testículo ipsilateral. Si yo tengo un cálculo por acá en el uréter que va bajando, recuerden que por acá están los riñones, y si esos uréteres van bajando, y yo tengo un cálculo a este nivel, ese cálculo puede llegarme a dar dolores referidos al testículo ipsilateral. Y si yo tengo dolores o traumas o lesiones a nivel de la pleura o del pulmón, pues esas lesiones me pueden llegar a dar dolores referidos a nivel del abdomen o del hemiabdomen superior. Y usualmente el dolor que proviene de la vesícula me puede llegar a dar un dolor a nivel del dorso, en la parte dorsal, ¿sí? A este nivel, pero por la parte de atrás. Entonces es muy importante que a pesar de que yo pueda llegar a tener un dolor acá en el hombro, yo tengo que pensar que ese dolor puede llegar a provenir de una lesión a nivel del diafragma que está por acá abajo. ¿Por qué? Pues porque las conexiones nerviosas del tórax y del abdomen hacen que hayan dolores referidos o irradiados. El hígado, ¿sí? Me va a dar un dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? Y ese dolor puede llegar a ser secundario a una hepatitis viral. Recuerden que las hepatitis virales son la A, la B, la C, la D, la F, ¿sí? El absceso hepático, como lo muestra acá, que es una lesión llena de pus dentro del hígado, puede llegar a ser séptico cuando es producido por bacterias o amebianos cuando es producido por parásitos. O un hígado congestivo, como lo que pasa en las fallas cardíacas derechas, en donde se hace una
falla cardíaca retrógrada, el hígado se llena mucho de la sangre que no alcanza a sacar el corazón, distensiona la cápsula y ocasiona dolor a nivel del hipocondrio derecho o a nivel hepático. O metástasis malignas que vayan y comprometan el hígado. El páncreas me puede llegar a dar también dolores, bien sea porque tenga el paciente una pancreatitis aguda o una pancreatitis necrohemorrágica. Y usualmente el dolor por pancreatitis me lo da un dolor epigástrico en forma de banda o en forma de cinturón. Es un dolor que empieza en la parte anterior del abdomen, pero se irradia en forma de banda hasta la parte posterior. Es un dolor muy fuerte. La gente casi siempre menciona que es un dolor 10/10, ¿sí? Es tipo cólico, es decir, se produce un dolor muy grande, pero hay momentos en donde baja la intensidad del dolor, vuelve y sube la intensidad y vuelve y baja. A eso le denominamos dolor cólico y es una intensidad bastante marcada. Se me asocia también con vómitos, con ictericia, que recuerden que la ictericia es el color amarillo en mucosas y escleras secundario al aumento de bilirrubina en sangre por encima de 3 gramos sobre decilitro. Porque yo no puedo decir solamente que la ictericia es tener color amarillo en mucosas y escleras, porque recuerden que ese color amarillo en mucosas o escleras me lo puede llegar a dar también el consumo marcado de beta-carotenos. Hay pacientes que comen mucha papaya, mucho mango, y esas frutas contienen un componente que es amarillo que se llama beta-caroteno, y se les ponen las escleras amarillas, la piel amarilla, pero no es porque estén ictéricos, sino porque tienen mucho beta-caroteno en su cuerpo. Entonces recuerden que la definición de ictericia es color amarillo en mucosas y escleras secundario a el aumento de bilirrubinas por encima de 3 gramos sobre decilitro. También es un dolor que se asocia con hipotensión y con shock, y usualmente es un dolor que se acentúa en decúbito supino y se alivia al inclinar el tronco hacia adelante. Ya se van a dar cuenta cuando veamos pancreatitis más adelante, que la pancreatitis tiene una postura o una posición característica que se llama posición mahometana, y es el paciente con el pecho tirado hacia adelante. El vaso me da también dolores, ¿sí? Recuerden que el vaso es un órgano eminentemente vascularizado y puede llegar a ser muy doloroso en varias situaciones. Cuando hay infartos embólicos, bien sea por una anemia de células falciformes, cuando hay hemorragias subcapsulares, bien sea porque haya un virus del dengue. Recuerden que el dengue también puede llegar a albergarse a nivel hepático, o pueda llegar a ser un dolor por hemorragias por un traumatismo, ruptura de la víscera propiamente por un trauma abdominal severo, dolor, usualmente el vaso da dolor en hipocondrio izquierdo y que puede llegar a ser irradiado al hombro ipsilateral, y cuando es un dolor que proviene del vaso, que es en el hipocondrio izquierdo y que es irradiado al hombro izquierdo, a eso le denominamos el signo de Kerr. La esplenomegalia congestiva también da un dolor importante, y esa esplenomegalia congestiva puede llegarse a dar bien sea porque el paciente tenga una anemia de células falciformes, que es una malformación a nivel de los glóbulos rojos por ausencia de proteínas a nivel de la membrana de los eritrocitos, o bien sea porque tenga una leucemia. Infiltraciones leucémicas propiamente me van a dar dolores a nivel del vaso, y ese vaso tiene un dolor que es característico y es como una sensación de peso en el abdomen. El paciente manifiesta como si le pesara el vaso. Los ovarios y las trompas, a pesar de que no son órganos propiamente gastrointestinales, sino órganos ginecológicos, me van a dar síndromes dolorosos que pueden llegar a confundirse con patologías gastrointestinales. Se ponen dolorosos o me dan el síntoma dolor cuando la paciente está frente a una dismenorrea, que propiamente es
menstruaciones con dolor, ¿sí? O un síndrome de ovario poliquístico, o un quiste torcido a nivel del ovario, o una salpingitis, que es una infección a nivel de las trompas de falopio, o una EPI, que se denomina enfermedad pélvica inflamatoria, que puede llegar a ser secundaria a infecciones de transmisión sexual, como es la clamidia o como es la infecciones por Neisseria gonorrea. Y otra de las cosas que me puede llegar a dar dolor que provienen a este nivel es la ruptura de un embarazo ectópico. Recuerden que el embarazo usualmente debe de quedar albergado a nivel del endometrio propiamente, pues, a nivel del útero, ¿sí? Y si ese embarazo empezó a crecer en una trompa de falopio o por fuera de las trompas de falopio, por fuera del útero, a eso le denominamos embarazo ectópico. Una ruptura del mismo ocasiona también dolores a nivel abdominal. Miren que este es un útero, ¿sí? Propiamente, esta es una trompa de falopio. Entonces, ¿dónde que debe estar sembrado propiamente el embarazo? Acá, propiamente, pero si el embarazo queda por acá en una trompa de falopio, como lo muestra la fotografía, él empieza a crecer hasta que llega un momento en donde rompe la trompa de falopio, y a eso le denominamos embarazo ectópico, y es una urgencia ginecológica que puede llegar a comprometer la vida de las pacientes. Hay otras manifestaciones muy importantes que las vamos a ir desarrollando a través de las clases. Uno es la ictericia, como les mencionaba, las náuseas, los vómitos, la constipación, que es diferente al estreñimiento, vamos a ver más adelante la diferencia, las diarreas, las enterorragias y las hemorragias de vías digestivas altas. Las enterorragias tienen que estar muy sensibilizados con ellas, porque una cosa es tener enterorragia, otra cosa es tener hematoquetzia, ¿sí? Porque son dos cosas diferentes. La enterorragia propiamente es un sangrado que proviene del intestino delgado. La hematoquetzia es un sangrado rojo rutilante que proviene propiamente del recto, ¿sí? Mientras este es un sangrado que viene del intestino delgado. Entonces, la ictericia, para que hablemos un poquito de la ictericia, miren, recuerden que la ictericia es el color amarillo en mucosas y escleras, secundario al aumento de bilirrubina por encima de 3 gramos sobre decilitro, ¿sí? Y las bilirrubinas, cuando uno las pide, uno pide estas tres: la bilirrubina total, y esa bilirrubina total viene compuesta por la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. ¿Esto con qué propósito se los digo? Porque cuando uno tiene un aumento de las bilirrubinas, uno tiene que pensar en que esas bilirrubinas están altas, bien sea por algo prehepático, por algo hepático o por algo poshepático, ¿sí? Ojo con esta diapositiva, muchachos. Entonces, yo encuentro que el paciente está ictérico y le reviso las bilirrubinas, y la bilirrubina total está alta, por encima de 3 gramos sobre decilitro. Entonces yo tengo que bajar y mirar a expensas de la directa o si está a expensas de la indirecta. Si esa bilirrubina total está a expensas de la bilirrubina directa, yo pienso que el problema está o dentro del hígado, bien sea por daño en los hepatocitos o en los conductos intrahepáticos, o yo pienso además que puede llegar a ser poshepática, cuando esa bilirrubina total está a expensas de la bilirrubina directa, bien sea por una obstrucción de las vías biliares. Pero si yo encuentro el paciente ictérico, encuentro la bilirrubina total alta, pero está a expensas de la bilirrubina indirecta, yo no pienso en causas intrahepáticas ni poshepáticas, sino que yo pienso en causas prehepáticas, bien sea porque esté haciendo una hemólisis o un síndrome de Gilbert propiamente. ¿Les queda claro? Sí, profe. Luego vienen los vómitos. Y básicamente los vómitos pueden llegar a ser producidos por muchas cosas. Uno, porque haya una distensión de las vísceras huecas, ¿sí? Otro, porque haya una irritación directa de la mucosa gástrica. Otro, porque haya una inflamación o irritación
peritoneal, o puede llegar también a darse por estimulación del sistema nervioso central, como es un síndrome de hipertensión endocraniana, bien sea por una masa o por un trauma craneoencefálico, etc. Puede llegar a tener también hematemesis, que es vómito con sangre, bien sea por una úlcera gástrica perforada o un cáncer gástrico o por unas varices esofágicas. Los vómitos fecaloides son vómitos, ¿sí?, que contienen materia fecal, y estos vómitos fecaloides se producen mucho en pacientes que tienen obstrucciones pilóricas o en obstrucciones intestinales. Los vómitos, cuando son agudos, yo puedo llegar a pensar que es secundario a una migraña o a un vértigo o a un síndrome de hipertensión endocraniana, pero si esos vómitos se convierten ya en crónicos, pues básicamente esos crónicos pueden llegar a ser secundarios a una estenosis o obstrucción pilórica o a una atonía gástrica, como es denominada una gastroparesia. La gastroparesia es una disminución de las ondas peristálticas a nivel del estómago, y eso lo hacen mucho los pacientes diabéticos, en donde el diabético pues genera daños a nivel del sistema nervioso periférico, ocasionando que este no transmita adecuadamente los impulsos nerviosos y produciendo disminución en la motilidad del estómago. La cirrosis hepática me puede llegar a dar también vómitos de manera crónica. La yardiasis, que son infecciones por Yardia lamblia. Estrongiloidiasis, que son infecciones por estrongiloides. Hiperemesis gravídica o drogas anticancerosas como el cisplatino o algunos quimioterápicos que pueden llegar a producir vómitos. Las diarreas, miren que hay varios tipos de diarrea, una diarrea que puede llegar a ser infecciosa, otra que puede llegar a ser inflamatoria, otra que puede llegar a ser osmótica, pero también puede llegar a haber otra que es por mala absorción, ¿sí? Cada una tiene características diferentes. La infecciosa, por ejemplo, tiene características que es muy fétida, que además contiene pintas de sangre, que además está asociada a fiebre alta cuantificada, malestar general, etc. La inflamatoria se produce más infecciones que son abundantes, ¿sí?, pero que no están asociadas con fiebre ni con otros signos de respuesta inflamatoria sistémica. La osmótica es aquella en donde el paciente no tiene sino otros síntomas, sino diarrea líquida completamente. Y la malabsortiva tiene una característica, y es que son deposiciones muy grandes o muy voluminosas, pero además son deposiciones grasosas. ¿Por qué? Porque hay una mala absorción a nivel de la lipasa gástrica, que es la que se encarga de degradar las grasas. Y las deposiciones sanguinolientas tenemos que tener en cuenta que pueden llegar a ser también asociadas a inflamación, a infecciones, a cánceres de colon, a colitis ulcerosas, a rectocolitis ulcerosas o a diverticulitis. La diverticulosis no tiene por qué dar sintomatología. Cuando veamos diverticulosis, vamos a ver que la diverticulosis son pequeñas herniaciones que se da en el colon y no tienen por qué causar síntomas. Si empiezan a causar síntomas, ya no es una diverticulosis, sino que sería una diverticulitis. La constipación, miren que hay varios tipos de constipación. Hay una constipación que es infrecuente o que se asocian a deposiciones infrecuentes, que son pacientes que le llegan a uno al consultorio diciéndole: no, yo doy deposiciones una cada 3 días menores de 50 gramos, son en escasa cantidad. Otro tipo que son propiamente constipaciones colónicas, que son las que se dan a causa de un progreso lento de materia fecal a través del colon. Y otra que es la constipación rectal o disquesia, que es la que se da por un llenamiento normal, pero con demora a nivel del vaciamiento colónico propiamente. El estreñimiento, miren que la constipación usualmente es por distintas causas, como pueden llegar a ser deposiciones infrecuentes o constipación propiamente del colon o constipación rectal o disquesia. Pero el estreñimiento se debe más a hábitos defectuosos. ¿Por qué? Porque uno usualmente después del desayuno o después de comer
estimula a que haya algo que se llama reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico es el que activa todo el sistema digestivo para que se empiece a mover. Ese reflejo gastrocólico hace que nosotros empecemos a tener deseo de defecar. Pero resulta que ese reflejo gastrocólico lo desatiendo, no tengo que seguir atendiendo consulta, no me puedo parar porque tengo clase de semiología y no voy y hago adecuadamente, no evacuo. Entonces desatiendo el reflejo defecatorio o el reflejo gastrocólico. Entonces ya posteriormente se me quitan las ganas de evacuar y empieza a haber desaparición de el hábito evacuatorio. Entonces el estreñimiento se produce más es por hábitos defectuosos porque no tengo un buen hábito a nivel intestinal. El estreñimiento también puede llegar a ser secundario al aumento de laxantes. Aquellas personas que les encanta consumir laxantes que para mantener el intestino vacío, eso es malo. ¿Por qué? Porque el abuso de laxantes va a ocasionar que haya disminución del poder expulsivo de las heces. ¿Por qué disminuye el poder expulsivo? Porque el diafragma va a tener debilidad, porque si los laxantes van a ocasionar que la materia fecal salga fácilmente, pues el diafragma no va a tener la probabilidad de tener una contractura adecuada en el momento de la defecación. Además, hay debilidad a nivel de los músculos de la pared abdominal porque estos tampoco se van a tener que contraer mucho para sacar la materia fecal y además va a haber debilidad del músculo elevador del ano para sacar toda esta materia fecal. Hay ciertas medidas de prevención que yo tengo que tener en cuenta para poder llegar a decidir impactar sobre mi paciente en esto, y es decirle que idealmente cuando se siente a defecar, ¿sí?, sea en cuclillas, o sea, pues sentado propiamente, ¿sí?, cosa de que los músculos puedan llegar a trabajar con mayor eficacia, que sea una dieta que no sea baja en fibra, porque si es una dieta baja en fibra, esta va a disminuir la peristalsis, que son los movimientos propiamente del colon. La poca ingesta de líquidos, ¿por qué? Porque recuerden que la principal función del colon es absorber líquidos. Si llega esa materia fecal al colon y no está hidratada, el colon la va a acabar de deshidratar y va a endurecer las heces, ¿sí? Y otra cosa importante es que cuando se sienten a defecar, los pies o las rodillas estén por encima de las espinas ilíacas, cosa de que el colon y el recto se rectifique y pueda llegar a salir la materia fecal más fácil. Bueno, chicos, yo les voy a ir dejando por ahí, cosa de no llenarlos tanto de información. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Hola, chicos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta de esta primera parte de digestivo? ¿O todo claro? No te escucho, ¿cómo? Claro, pues es un repaso de cosas que ya habíamos visto. Claro, es un repaso inicial. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Bueno, muchachos, entonces nos vemos este viernes a las 7 de la mañana para ver la segunda parte de semiología digestiva. Si llegan a acomodar toda la parte de la ARL, pues nos veríamos el sábado en el hospital, en el Mario Correa, o el de los Chorros. Si no arreglan nada, pues entonces no importa. Arrancamos el sábado con patologías del sistema digestivo para que hagamos todo el módulo teórico y posteriormente nos queden varios días para ir a hacer práctica en el hospital. ¿Listo? Profe, qué pena, le pregunto algo. ¿Ahí me escucha? Es que no lo escuchamos usted muy bien. ¿No me escucha? Pues es que escuchan gritos, pero ¿usted me escucha ahí? Sí, ahí te escucho perfecto. Profe, qué pena, ¿no hay alguna posibilidad en las que nos manden los videos?
Sí, claro, yo todas las clases se las voy a dar. Todas las clases, y incluyendo cuando les toque que hacer presentaciones.